Precisamente los hutíes se atribuyeron la responsabilidad por el ataque contra un barco de propiedad griega que, según dijeron, se dirigía a Israel. El portavoz del grupo militante yemení dijo que el impacto en el barco Sogravia fue directo y se produjo después de que su tripulación rechazó los llamados de advertencia. El ataque llegó un día después de que los hutíes atacaron un barco operado y de propiedad estadounidense en el Golfo de Adén. Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos lanzó una tercera ronda de ataques contra objetivos hutíes dentro de Yemen. Según un funcionario de defensa, se destruyeron 4 misiles balísticos antibuque del grupo rebelde, respaldado por Irán, que estaban preparados para ser lanzados desde Yemen. Agregó que representaban una amenaza inminente para buques mercantes y de la Armada estadounidense en la zona. Y sobre los continuos ataques de los rebeldes hutíes desde Yemen, su efecto sobre, en particular, el mercado de la energía, conversé hace unas horas con Jaime Brito de Ubanti Energy Advisors desde Houston. Y esto es lo que nos dijo sobre qué tan crítica es la situación actual. Es bastante crítica en total, Gaby, porque está alrededor de la salida de varios puertos de exportación de Arabia Saudita, de Irak, de Irán misma. En realidad pasan alrededor de entre 80 y 90 buques que cargan petróleo diarios y al menos unos 15 que cargan gas natural licuado diariamente. Y con estos ataques o el movimiento que ha habido en las últimas 3 semanas respecto a los rebeldes, se estima que el número de barcos que ha dejado de circular ese trecho ha sido de más o menos unos 25 barcos. Entonces, de los 80 que normalmente circulan diariamente, alrededor de 25 le están dando la vuelta a África para llegar a Asia. A Cabo de Buena Esperanza lo hemos tenido aquí, hemos hablado de esa otra alternativa que además es más costosa y implica hasta 10 días adicionales en el trayecto de un barco. Cuando hablamos o pensamos en un buque cisterna y de estos cruces diarios, de estas decenas de embarcaciones con este insumo, ¿de cuánto estamos hablando en volumen, por ejemplo? ¿Para qué lugares? ¿Con qué destino, Jaime? Sí, los puertos más importantes de esa zona son definitivamente Ras Tanura y Ain Sugna. Hay barcos que cargan en estos puertos que tienen una capacidad de mover 500,000 barriles en un solo barco, y hay otros que cargan entre 1,5 millones y 2,2 millones de barriles en un solo barco. Son los barcos más grandes. Normalmente estos barcos gigantes, los que cargan más de 2 millones de barriles, van hacia Singapur, China, la India, Japón. Y los que son, digamos, más medianos cruzan a través del canal de Suez y llegan hacia todos los refinadores de la costa mediterránea, desde Italia hasta Francia, hasta España. Entonces hay una gran variedad de buques de diferentes tamaños y de diferentes empresas que han sido impactados por estos ataques. Ok, entonces, ¿cuánto se está alterando digamos que el suministro para estos países, considerando que algunos de ellos quizá almacenan, pero en un momento, Jaime, en que algunos de estos países han tenido que ajustar también estas opciones de suministro por la guerra en Ucrania y las sanciones también contra Rusia y el petróleo ruso? Es un excelente punto. Fíjate que gracias al incremento de la producción y de las exportaciones del crudo de los Estados Unidos, realmente no ha habido una gran preocupación de refinadores europeos, y tal vez es por esto que el precio del crudo Brent no se ha incrementado tanto, porque cada barril que deje de llegar de parte de Arabia Saudita está siendo reemplazado por un barril de los Estados Unidos que sigue llegando, y precisamente en estos meses de enero, febrero, marzo, hay mucho menos demanda de los refinadores americanos porque hacen algunos paros para hacer mantenimiento de sus refinerías. Entonces hay un gran poder de exportación de los Estados Unidos, y esto ha permitido que no haya tanta preocupación, entre comillas. Obviamente, si se empeoran los ataques, si se lastima la infraestructura de un puerto, del canal de Suez o algo así, algo más permanente, definitivamente haría que el precio del crudo Brent reaccionara mucho más arriba de los niveles actuales de $78 por barril. Entonces, en relación con inventarios y disponibilidad del insumo, y quizá deberíamos hablar también de gas natural de Europa, ¿cuánto tiempo puede sostenerse esta situación si los rebeldes hutíes dicen que esto va a continuar en tanto Israel mantenga su operativo militar en Gaza? Esto en respuesta, por supuesto, a los ataques del 7 de octubre.
Específicamente en cuanto a crudo, toda la costa del Atlántico tiene casi 1.000 millones de barriles de crudo almacenados. Hay más o menos unos 550 del lado de los Estados Unidos y otros 490 del lado europeo. Hay bastante almacenamiento, alcanza para al menos unos 2 meses de situaciones o de problemas de suministro. En cuanto a gas natural, es donde estaría más vulnerable, entre comillas, la situación, porque normalmente Europa requiere bastante gas natural en estos meses del invierno. Sin embargo, es una situación similar al tema del crudo. Hay una gran cantidad de exportación de barcos con gas natural que en su equivalente en barriles son como de 1,5 millones de barriles que salen de los Estados Unidos hacia Europa, y eso ha dejado las preocupaciones a un segundo plano de que no puedan seguir importando gas natural en las mismas cantidades que estaban importando de Qatar, por ejemplo. Aquí también hay un tema importante, Gaby, que los ataques específicos son muy exactos, digamos, a los barcos que están circulando por el Mar Rojo. No se atacan, por ejemplo, barcos rusos que van hacia China o hacia la India, o barcos de productores de Medio Oriente, ¿no? Entonces, sí es una preocupación específica para el oeste, pero no está afectando a la totalidad de la circulación de los barcos de petróleo o de gas natural. Bueno, qué importante que estamos incluyendo este tema en relación con la energía en medio de estos fríos terribles que estamos reportando también. Jaime, te agradezco esta perspectiva. Un gusto, seguimos en contacto. Hasta luego.